muy particular que se viene gestando a raíz de un dólar que está claramente hacia la baja en todos sus segmentos y por supuesto un fuerte ingreso de divisas, lo que dejó desde luego el blanqueo de capitales que trajo al sistema financiero más de 20.000 millones de dólares. Vamos a estar hablando de esto con Lucas Caratini, analista de BAPSA de Buenos Aires Valores, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, ¿cómo interpretamos este dato? Digamos, las compras constantes de los últimos 2 meses del Banco Central son suficientes para asegurar calma cambiaria por bastante tiempo. Bueno, a ver, primero hay que tener presente el por qué el Banco Central compra reservas. Ujú. No nos tenemos que olvidar que vos todavía tenés cepo cambiario y tenés, si querés, regulaciones, como por ejemplo puede ser el dólar blend, que te generan un volumen suficiente, obviamente, no para que el Banco Central compre dólares. Habría que ver si el Banco Central también podría mantener esta capacidad de comprar dólares con menor cepo. Bueno, hay que ver ahora qué pasa con el tema del impuesto país, que obviamente te baja el costo de importar en dólar oficial. Vos hasta hace poco tiempo tenías muchos importadores indiferentes entre acceder al dólar financiero, al dólar MEP para cancelar sus obligaciones o ir al dólar oficial. La baja del impuesto país, Ujú. por ejemplo, te va a generar ahora una nueva presión, si se quiere, por las importaciones, que también van a tender a aumentar por un aumento en el nivel de actividad, ¿no? Con lo cual, yo te diría, es positivo, obviamente, que el Banco Central compre, es positivo que las empresas tengan crédito, que eso te genera oferta también en el mercado oficial de dólar. El tema es, obviamente, hay que ver cómo sigue esta dinámica conforme a sigas normalizando el comercio exterior y obviamente la política cambiaria sobre todo, ¿no? Ujú. Con lo cual allí, digamos, por un lado está claro que esto está atado al cepo, lo que compra el Banco Central es lo que definitivamente no pueden comprar otros actores privados. Ahora, así todo, con este esquema de compras constantes, el punto débil del Banco Central siguen siendo su cantidad de reservas, ¿no? Siguen siendo las reservas netas negativas. Bueno, efectivamente el Banco Central tiene que seguir recomponiendo su hoja de balance. El gobierno está encaminado en ese punto, lo cual obviamente es positivo. Obviamente sería mucho mejor tener un Banco Central, obviamente, mucho más robusto desde el punto de vista de Ujú. las reservas, teniendo presente también que vos necesitas generar esa capacidad en las reservas para repagar la deuda, ¿no? La Argentina lo más Ujú. importante de corto plazo es todo el ingreso potencial de dólares que puede tener, por ejemplo, de sectores como Vaca Muerta y el sector energético, que sin duda pueden aportar un montón de divisas nuevas, un sector del agro muchísimo más normalizado, una campaña que, más allá de no tener los mejores precios internacionales, puede ser buena en cuanto a cantidades y darte obviamente también un mayor ingreso de dólares por ahí. Y bueno, el efecto blanqueo, que en definitiva fueron 20.000 millones de dólares ingresados al sistema, que por lo pronto se mantienen, que eso obviamente también te cuenta, por ejemplo, la capacidad prestable de los bancos, que esos préstamos también se liquidan en el MULC, por lo cual es también oferta para el mercado eh, oficial. Yo diría que hay que seguir viendo el contexto sobre todo, ¿no? A ver cómo evoluciona. Ujú. Bien, perfecto. ¿Qué hay que esperar en materia de cepo justamente? Digo, en base a este escenario, ¿el gobierno puede ir dándose algún permiso para ir levantando restricciones? ¿Hay que esperar eso o eso es ser demasiado optimista? Bueno, de hecho, creo que la muestra de lo del impuesto país, que no nos olvidemos, vencía a fin del mes que viene, con lo cual, en definitiva, lo que hace el Ujú. gobierno de alguna Claro. manera es resignar un mes de recaudación. Yo creo que simbólicamente significa mucho porque que el gobierno se anime a mostrar una baja de impuestos, más allá que sea por un mes. Ujú. El impuesto país es el impuesto prácticamente de mayor recaudación, con lo cual Claro. eso hay que verlo también porque es positivo acomodar el comercio exterior, es positivo tratar de unificar a tender a lo que decimos siempre, que es tener un solo dólar para importar, para exportar, para el que quiere ahorrar, en definitiva. Hay que ver cómo impacta en la recaudación, ¿no? Obviamente vos podrías compensar el impuesto país con mayor reactivación económica, que eso impacta en prácticamente todo el resto de los impuestos, pero bueno, sin duda esa medida va a afectar. Yo creo que el gobierno va a seguir buscando, obviamente, Ujú. aumentar la reserva del Banco Central, que entren más dólares al sistema. De hecho, están entrando muchos dólares al sistema de empresas que toman endeudamiento para realizar inversiones, que eso en definitiva por otro canal, si se quiere, pero es ingreso de dólares. Yo creo que a medida se vaya normalizando todo eso y
teniendo un buen año desde el sector externo, sobre todo el año que Ujú. viene, que creo que sería posible, salvo, no sé, que cambie algo en el mundo, por ejemplo, un Trump mucho más proteccionista, que de hecho ya anunció que su intención es agregar tarifas a sus principales socios comerciales. Yo te diría que eso le va a ayudar al gobierno a seguir desarmando el cepo y bueno, obviamente seguir normalizando todo el mercado de dólar, ¿no? Bien, hoy hay licitación de deuda en pesos, licitación del Tesoro. ¿Qué hay que tener en cuenta y sobre todo qué resultado hay que esperar? Bueno, yo te diría que lo que hay que seguir más de cerca, los Ujú. bancos están demandando mucha liquidez, de hecho hubo un aumento de las LEFI, que ya medio no se habla mucho al respecto, bastante fuerte de los bancos, sobre todo privados, y en esa búsqueda de liquidez, que puede ser por algo positivo, que es tengo o necesito pesos para básicamente prestar pesos al sector privado, que el aumento de la Sí. demanda de crédito Ujú. lo está mostrando, eso te genera que haya de alguna manera menos pesos para lo que son las colocaciones del Tesoro, con lo cual hay dos caminos. No creo para nada que que el Tesoro, perdón, vaya a convalidar subas de tasas, pero bueno, en definitiva, en un extremo va a tener que empezar a competir en tasa contra las entidades privadas que buscan, obviamente, financiamiento en pesos también, y eso te puede generar un menor roleo de la deuda, ¿no? No Ujú. hay vencimientos fuertes, en enero sí hay un vencimiento fuerte de aproximadamente 20.000 millones de pesos en deuda, con lo cual yo te diría, esta licitación y las que vienen cortas no son tan problemáticas. Hay que ver qué sucede, por ejemplo, en enero y si sin tener que subir la tasa y sin cambiar ese punto, el Tesoro logra convalidar el roleo de toda la deuda que necesita rolear, ¿no? Bien, y con lo cual allí el tema tasas, vos decís, la Secretaría de Finanzas no va a convalidar subas, es decir, las tasas igual van a conseguir sostenerlas, sí queda abierto ahí ese frente de cierta alerta acerca de lo que puede pasar con las LEFIs. Al mismo tiempo, Lucas, si te estoy siguiendo bien, todo lo que tiene que ver con el plan cambiario del gobierno está atado a eso, ¿no? Está atado a que no queden pesos sueltos en el mercado. No, bueno, a ver, vos hoy de hecho no tenés Ujú. incentivos si querés a dolarizar tu cartera, de hecho no es algo que se vea en el mercado, una demanda compradora muy Claro. fuerte de dólares, sobre todo de los jugadores más fuertes, si querés, ¿no? Y de hecho ves el efecto contrario que es exportadores principalmente, Ujú. pensando que el dólar blend se puede ir, que probablemente suceda de corto plazo, van y venden dólares en el mercado de las cosas que exportan. Obviamente el gobierno necesita rolear la deuda en pesos, no necesita aumentarla, sí necesita Claro. rolearla, tiene pesos para afrontar vencimiento de corto plazo, así todo necesita un apoyo del mercado, si se quiere de alguna manera, que yo creo que lo van a tener porque la perspectiva del mercado es que en el corto plazo la tasa de interés baje y que de hecho el Banco Central te convalide una nueva baja de las Ujú. tasas, producto de principalmente el dato de inflación, ¿no? Hay que seguir, eso sí, obviamente sigue disminuyendo, los precios mayoristas también, con lo cual yo te diría es algo a seguir. No creo que el gobierno tenga ningún tipo de complicación en las licitaciones de corto plazo en ese sentido. Bien, perfecto. Por último, ¿qué está pasando con riesgo país y bonos en dólares? Hubo una baja fuerte, sabemos que dejó al riesgo país entre los 700 y los 750 puntos básicos, que es por donde está hoy. ¿Qué hay que esperar allí? En el medio del gobierno dijo no va a haber canje, el 9 de enero les voy a pagar a todos, capital e intereses, sin excepción. Y bueno, allí que hay que esperar. Este riesgo país ahora puede estancarse en ese nivel más o menos, alrededor de los 750 puntos o puede bajar más. Bueno, hay una realidad que es la compresión que vieron los bonos, las subas que vieron los bonos argentinos. No nos olvidemos, llegaron a cotizar a 18 centavos de dólar, lo que puede Ujú. cotizar 60, 50, 70, Sí. dependiendo del bono. Claramente es algo muy positivo en ese sentido. El gobierno necesita obviamente una compresión un poco más fuerte de Río País en caso de querer buscar acceso al mercado, que yo creo que el año que viene va a suceder en algún punto, que el gobierno va a empezar a coquetear, si se quiere, con realizar una colocación exterior. No nos olvidemos del 2018 que el Tesoro no coloca deuda en el exterior. En ese momento fueron a 355 puntos de riesgo país al Ujú. 6% los bonos que se Claro. emitieron, con lo cual no estás muy lejos de poder lograr potencialmente un tipo de esa colocación. Creo que la señal que te va a tratar de dar el gobierno de corto plazo es seguir mostrando solvencia por un lado, seguir mostrando capacidad de generar flujo de dólares, si se quiere,
no necesariamente a nivel del gobierno, sino que la Ujú. economía argentina genere un flujo positivo de dólares para, en definitiva, engrosar reservas y poder ir pagando. No quita que es real, sobre todo el acuerdo político con el fondo puede destrabar mucho qué pueda Claro. suceder con el riesgo país. Yo creo que una señal fuerte en ese punto, ahí te va a comprimir bastante fuerte el riesgo país. Yo creo que de corto este nivel está bien si se quiere, porque creo que falta un poco de Ujú. detalles y de claridad, si querés, de lo que puede pasar a mediano plazo del año que viene en el país. Obviamente los pagos de enero, como bien dijo el ministro, están garantizados, con lo cual yo te diría que ahora hay que empezar más a discutir qué puede pasar a mediados de año y si para ese momento vamos o no vamos a tener cepo y si en definitiva el gobierno va a empezar a coquetear con algún tipo de colocación en dólares en el exterior. Bien, con lo cual así, digamos, para tener un riesgo país aún más bajo, tiene que pasar algo. Por ejemplo, que tengamos ya el acuerdo cerrado con el Fondo Monetario, eso estaría Efectivamente. al tope de las condiciones. Lucas, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes.